Vamos a ver ahora la clase 3.5. Seguimos dentro de neoplasias mieloides, pero ahora vamos a ver ejemplos de neoplasias mieloides con maduración diagonal mielodisplásicas, los que la OMS llama mieloproliferativas mielodisplásicas. Recuerde que en este caso tenemos las características de las neoplasias mielodisplásicas en ciertas líneas, es decir, aumento de proliferación con maduración normal, pero con muerte prematura, mucha apoptosis. Y en otras líneas lo que tenemos es aumento de proliferación con disminución de la apoptosis y maduración normal. ¿Qué quiere decir? En las líneas que tenemos esto, lo que vamos a encontrar es aumento de células maduras en la circulación, y en las líneas en las que tenemos esto, lo que vamos a encontrar es aumento de precursores en la médula ósea, pero con muerte prematura y por lo tanto con citopenias. Vamos a ver los ejemplos que son muy claros en un momento. Pero primero, doctores, quiero presentarles a ustedes la clasificación última de la Organización Mundial de la Salud de estas neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas. La OMS clasifica 4 grupos: leucemia mielomonocítica crónica, neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con neutrofilia, que antes se llamaba leucemia granulocítica crónica atípica BCR-ABL negativa, la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con mutación en SFB3B1 y trombocitosis, es decir, hay anemia sideroblástica por la mutación en este gen, y un cuarto grupo, neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica no clasificable. Bueno, si ustedes ven la clasificación de nuestro instituto, está la leucemia mielomonocítica crónica, la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con neutrofilia y la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con anemia sideroblástica y trombocitosis. Sin embargo, doctores, yo he agregado aquí algunas otras que desde el punto de vista morfológico clasifican dentro del grupo del que estamos hablando. Por ejemplo, la leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica, que es típicamente mieloproliferativa mielodisplásica, pero que la OMS clasifica dentro de otro grupo, el grupo de las neoplasias que tienen mutaciones en receptores de factores de crecimiento derivado de plaquetas. Sin embargo, desde el punto de vista morfológico corresponde a este grupo. La leucemia mielomonocítica juvenil, que la Organización Mundial de la Salud siempre había clasificado como mieloproliferativa mielodisplásica, y ahora clasifica como mieloproliferativa. Desde el punto de vista morfológico, esta es prácticamente idéntica a esta. La mielofibrosis primaria, que siempre ha sido clasificada como mieloproliferativa por la OMS, sin embargo, la característica fundamental de la mielofibrosis primaria es la apoptosis prematura de megacariocitos. Es típicamente mieloproliferativa mielodisplásica y sin embargo todo el mundo la clasifica como mieloproliferativa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por otra parte, la leucemia eosinofílica crónica ya hemos visto que se clasifica como mieloproliferativa, nosotros también lo hacemos así, pero hay algunas formas que clasifican como mieloproliferativa mielodisplásica y lo vamos a ver en un momento en los esquemas. Por otro lado, aquí en el instituto clasificamos también dentro de este grupo a la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica de la línea mastocítica, que la OMS la clasifica dentro del grupo de las mastocitosis. Simplemente lo que pasa es que el problema con las mastocitosis, como las clasifica la OMS, es que ahí hay distintos tipos de procesos. Hay leucemias agudas, hay neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas, en fin, hay una mezcla de elementos. Esta es una de las varias mastocitosis que la OMS clasifica. Nosotros no clasificamos aquí todas, solo esta. Pero creo que los esquemas van a mostrar más claramente lo que estoy diciendo. Primero, la leucemia mielomonocítica crónica, que es la más común y la más clásica de todas estas líneas. Es una neoplasia que se origina en la célula tronco hematopoyética, que tiene mutaciones que llevan a proliferación y maduración sin muerte prematura
en la línea de neutrófilos y monocitos. Por lo tanto, usted tiene neutrofilia y monocitosis. Por eso mieloproliferativa en el sentido de la OMS. Sin embargo, típicamente, no siempre, pero típicamente en estos casos hay proliferación de eritroblastos y de megacariocitos, pero con muerte prematura de estas células en la médula y por lo tanto con citopenias, anemia y trombocitopenia. Por eso mieloproliferativa, mielodisplásica. Sobre esta no hay discusiones muy claramente dentro de este grupo, aunque no me quiero meter en Honduras, pero hay una forma de leucemia mielomonocítica crónica que es puramente mielodisplásica, pero bueno, ya lo veremos. Después, la leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica, le decía yo a usted que la OMS la clasifica dentro de un grupo que tiene ciertos tipos de mutaciones. A mí no me parece sabio clasificar a una neoplasia por una mutación que de hecho es una de varias. Pero fíjese lo que sucede aquí. Tenemos proliferación con buena maduración y no muerte prematura en la línea de los eosinófilos, menos de neutrófilos y basófilos, pero sobre todo eosinófilos y monocitos. Por eso mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica y típicamente proliferación de eritroblastos con muerte prematura, anemia, algunos de los pacientes pueden tener anemia muy importante, y proliferación de megacariocitos con muerte prematura y trombocitopenia, es decir, califica perfectamente dentro de este grupo de neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas. La neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con neutrofilia es el nuevo nombre que usa la OMS. Antes le decíamos leucemia granulocítica crónica típica BCR-ABL negativa porque simula una leucemia granulocítica crónica con proliferación de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Sin embargo, a diferencia de la leucemia granulocítica crónica clásica, aquí hay muchos cambios morfológicos displásicos, pero además displasia funcional, generalmente anemia, con muerte prematura de eritroblastos, generalmente trombocitopenia, con muerte prematura de megacariocitos. Así que esta tampoco tiene dudas, es muy claro. Pero fíjese usted el patrón de maduración en la leucemia mielomonocítica juvenil. Es indistinguible, incluso morfológicamente en el frontis puede ser indistinguible de la leucemia mielomonocítica crónica. Generalmente hay anemia, trombocitopenia, ya después lo veremos. Y entonces yo no tengo claro por qué razón ahora la Organización Mundial de la Salud la califica como mieloproliferativa. Pero quizá porque a veces no hay mucha displasia en neutrófilos y monocitos, pero a veces sí. Y además, ya dijimos que el término displasia no solamente se refiere a la morfología, sino también a la muerte prematura. Así que la leucemia mielomonocítica juvenil es un caso claro de neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica. No me gusta estar en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sin embargo no tengo más remedio que hacerlo. Esta es bien reconocida por la OMS, neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con mutación en este factor de splicing que cuando está mutado da origen a sideroblastos patológicos y trombocitosis. Entonces, fíjese usted lo que pasa aquí, hay muchas plaquetas porque la neoplasia lleva a proliferación pero no muerte prematura en la línea megacariocítica, así que hay trombocitosis. Y en cambio en la serie roja hay sideroblastos patológicos que por esta y otras razones mueren prematuramente en la médula y entonces el paciente tiene una anemia sideroblástica. Solo que aquí tiene trombocitosis, a diferencia de las formas mielodisplásicas, de neoplasias mielodisplásicas que ya vimos. Mielofibrosis primaria es una enfermedad que desde la época de los años 50 con Dameshek se clasificó dentro de las mieloproliferativas. Y tiene cierta razón porque hay proliferación de megacariocitos primariamente, es una proliferación primariamente de megacariocitos y en menor grado de granulocitos. Sin embargo, ¿qué es lo que caracteriza la mielofibrosis primaria? Pues la fibrosis medular. ¿Y de qué deriva la fibrosis medular? De la liberación local de factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Y quién produce ese factor de crecimiento de fibroblastos que se liberan en la médula? O sea, megacariocitos que mueren. Y este color rojo quiere decir que aunque en un principio, fíjese, estos pacientes pueden tener aumento de plaquetas, ya estos megacariocitos
están propensos a morir y eventualmente lo que sucede es que mueren, liberan factor de crecimiento de fibroblastos, la médula se fibrosa y entonces terminamos con pancitopenia típicamente y con presencia de hematopoiesis extramedular, porque las células ya no pueden producirse en la médula. Entonces la mielofibrosis primaria, aunque el universo entero la clasifique como una neoplasia mieloproliferativa, es mieloproliferativa mielodisplásica, indudablemente. La leucemia eosinofílica crónica la hemos clasificado como mieloproliferativa, sin embargo hay formas de leucemia eosinofílica crónica que de inicio tienen eosinofilia, como ya lo hemos visto, pero pueden tener citopenias por proliferación de otras líneas celulares y muerte prematura de estas. Esta no quedaría entonces dentro de este grupo. Mire, esta sería la leucemia eosinofílica crónica común y corriente en la que hay mucha eosinofilia, pero no hay citopenias. Aquí sí. Y aunque pueden tener mutaciones similares, obviamente hay otras cosas que definen que en este caso particular estas células mueran prematuramente y tengamos citopenias. Entonces, desde el punto de vista estrictamente morfológico y funcional, hay algunas formas de leucemia eosinofílica crónica que deberían de clasificarse dentro de este grupo. Por último, las mastocitosis, la Organización Mundial de la Salud las junta en un solo grupo en realidad. Las mastocitosis, las proliferaciones de mastocitos son muy complejas. Una de las cosas que a mí me parece que falla la OMS es en reconocer que el mastocito pues, es una célula derivada de la célula tronco hematopoyética. Mastocito o célula cebada o basófilo tisular. Si usted clasifica las mastocitosis todas juntas, pues ahí está metiendo algunas leucemias agudas. Hay leucemias agudas de la línea mastocítica que ya brevemente revisamos. Y hay formas mieloproliferativas mielodisplásicas, además que hay mastocitosis que no se inician en la célula tronco hematopoyética, sino en células precursores de la línea mastocítica independientes de la célula tronco hematopoyética que existen en los tejidos conectivos. Bueno, muchas veces a estos casos la Organización Mundial de la Salud le llama mastocitosis asociada a neoplasia hematopoyética. Esto, con todo respeto, me parece un absurdo, porque no es que esté asociada, es parte del proceso, puesto que es una célula hematopoyética. Entonces el concepto es este: una neoplasia en la célula tronco hematopoyética que madura sobre todo hacia la línea de los mastocitos, a veces eosinófilos, neutrófilos, basófilos, estas células están entremezcladas. De hecho, eosinófilos, basófilos y mastocitos tienen un precursor común que aquí no vemos porque aquí hay muchas células de diferente etapa de maduración, pero en estos casos típicamente encontramos muchos eritroblastos y muchos megacariocitos en la médula, pero con muerte prematura y entonces anemia y trombocitopenia. Entonces, esta enfermedad es, en mi opinión, una clásica neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica. Sin embargo, aquí hay un problema. Usted no va a encontrar estos mastocitos en la sangre. Y entonces, por eso no se entiende bien el proceso mieloproliferativo en el sentido de la OMS. Sin embargo, en estos casos, la médula ósea está llena de mastocitos y a veces puede haber infiltración a la piel. Hay mastocitos cutáneas primarias que no tienen compromiso hematopoyético, pero aquí podemos tener gran proliferación de estas células en la piel. Fíjese, aquí tenemos, por ejemplo, una de estas neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas de línea mastocítica. Estos son mastocitos anormales con gránulos muy pequeñitos en la médula ósea y es un corte histológico y todas estas células que usted ve aquí son mastocitos. No se identifican fácilmente con esta tinción de hematoxilinosina, pero aquí está la parte proliferativa con maduración. Y a veces usted ve eso en la piel y cada una de estas lesiones es un cúmulo de mastocitos maduros en un paciente con una neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica de la línea mastocítica. Todas estas lesiones son cúmulos de mastocitos maduros, pero no los ve usted en la sangre periférica. Quizá por eso no se ha comprendido claramente que algunas mastocitosis derivan de la célula tronco hematopoyética y no son independientes de una proliferación hematopoyética neoplásica, sino que son parte de ella. Bueno, me parece que esto es importante, aunque en esta clase vamos a hablar sobre todo de leucemia mielomonocítica crónica,
Esto hay que entenderlo. Entonces, mientras que la Organización Mundial de la Salud clasifica realmente estas tres, porque esta es una no clasificable, que siempre nos encontramos con cosas como estas, ¿verdad? Que no son fáciles de clasificar, pero tiene estas tres, nosotros hemos agregado, entonces, las que ya le comenté a usted. Me parece a mí que desde el punto de vista morfológico, no debemos de quedarnos nada más con esas tres, sino agregar todas las demás, por las razones que ya expliqué. Entonces, no es que las otras no existan en la clasificación de la OMS, simplemente que están situadas en diferentes grupos. La leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica, la juvenil, la mielofibrosis primaria, la eosinofílica crónica en la forma mieloproliferativa mielodisplásica y neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica de la línea mastocítica. La tendencia ahora es clasificar todo de principio desde el punto de vista molecular. Es un error porque frecuentemente en estas neoplasias tenemos varias mutaciones y clasificar a una neoplasia por una sola mutación no es lo más correcto. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con estas enfermedades? Una vez establecido el diagnóstico morfológico, igual que ya lo vimos en las leucemias agudas, hay que ver otras cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, ¿el paciente es un niño? Porque la leucemia mielomonocítica juvenil, esta se ve antes de los 4 años de edad. Es un punto importante. Las otras son de adultos. El paciente tiene neurofibromatosis. Los pacientes con neurofibromatosis de von Recklinghausen tienen una frecuencia altísima de leucemia mielomonocítica juvenil. Lo mismo los pacientes con síndrome de Noonan. No me quiero meter en todos los detalles de esto porque además esta charla no va sobre leucemia mielomonocítica juvenil, que es algo fascinante. Pero muchos de estos pacientes tienen esa enfermedad pequeños porque tienen alteraciones moleculares de línea germinal como estas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con una de estas enfermedades, buscamos ciertos tipos de mutaciones. Por ejemplo, en leucemia mielomonocítica crónica hay muchísimas que ahorita le mostraré, pero las más comunes son estas. No tiene que aprender nada, nomás tiene que saber que son muchas. Por cierto, se encuentra esta que da origen a anemias sideroblásticas también. Y lo importante es que esto no lo va a detectar con estudios citogenéticos, sino molecular. Por otro lado, en la leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica, no siempre, pero frecuentemente se encuentra esta mutación, receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas beta. Pero todos estos están relacionados y pueden encontrarse en estos casos. En la leucemia en la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con neutrofilia, la que antes llamábamos leucemia granulocítica crónica atípica BCR-ABL negativa, estas son las mutaciones más comunes. Esta, que también está presente en la mielomonocítica crónica, y esta otra. No son las únicas. Estas son enfermedades extremadamente variables desde el punto de vista molecular. En la leucemia mielomonocítica juvenil puede haber una alteración citogenética, que la veamos en el estudio citogenético, la monosomía 7, pero generalmente tenemos mutaciones en RAS, en F1, que es el gen de la neurofibromatosis, en PTPN11, cuya mutación da origen al síndrome de Noonan, cuando es hereditaria, o en CBL. No se preocupe ahorita por los nombres, solamente estoy hablando de qué es lo que hacemos en estos casos, porque es muy complejo, no es como la leucemia granulocítica crónica, que básicamente lo que encuentra usted es una mutación, el gen híbrido BCR-ABL. Por otra parte, en la mielofibrosis primaria, las mutaciones más frecuentes son en YACA, reticulina y en el receptor de trombopoyetina, como ya vimos también para la trombocitema esencial. Obviamente tiene que haber otras cosas y existen otras alteraciones, que en un momento me referiré a ellas. Y en la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica de la línea mastocítica y en general en las mastocitosis podemos, no siempre tenemos, podemos tener mutación en KIT, que es el CD117. No intente en este momento aprender ni el significado de cada uno de estos genes, es extremadamente complejo. No es difícil, pero es muy largo. Me podría pasar 2 horas explicando la función de cada uno de estos genes, mutado. Solamente le presento esto para que vean un montón de cosas que hay que analizar. Unas pocas se pueden ver por citogenética, pero aquí la mayor parte de estas alteraciones no las va a ver por citogenética, sino por estudio molecular.
De todo lo que he puesto aquí, por citogenética usted ve la monosomía 7, este cambio en el receptor beta y que ya los he platicado. Ahora, ¿existen otras alteraciones citogenéticas y moleculares? ¿Existen alteraciones de línea germinal? Como le he comentado a usted, en el futuro vamos a ver una de estas leucemias, vamos a secuenciar el exoma completo de las células neoplásicas y después vamos a secuenciar el exoma de la línea germinal de las células no neoplásicas, porque sobre todo en los pacientes con leucemia mielomonocítica juvenil, estas mutaciones pueden ser heredadas. Bueno, fíjese por ejemplo aquí, dentro de esta clasificación que hemos hecho, la leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica, la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con neutrofilia, sobre todo cuando hay mucha eosinofilia, la leucemia eosinofílica crónica o la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica de la línea mastocítica también pueden tener mutaciones en estos genes. Recuerde que la Organización Mundial de la Salud, cuando encuentra estas mutaciones en el receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa o beta o en el receptor del factor de crecimiento y fibroblastos, las pone en otro grupo, lo que a mí me parece absurdo, porque hay aquí neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas, fíjese aquí está la mielomonocítica crónica con eosinofilia, la granulocítica crónica atípica, leucemias agudas, mieloides o linfoides, es decir, no es sabio poner todas estas enfermedades aquí, porque si bien es cierto que comparten esta mutación, es obvio que estas tres enfermedades deben tener, además de esta mutación, otras cosas que las diferencian. Entonces, hacer un grupo de estos, que es un grupo artificial, no es correcto. Es mejor decir, a ver, tengo aquí una leucemia aguda mieloide con eosinofilia, voy a ver qué mutaciones tiene y a lo mejor tiene esta, muy bien. Estas dos primeras pueden tener importancia porque los pacientes que tienen estas neoplasias pueden responder a dosis bajas de imatinib, de inhibidor de tirosina quinasa, el que se usa en leucemia granulocítica crónica. Pero bueno, esto que estoy poniendo aquí es precisamente esto de aquí, estas mutaciones, que pueden estar presentes en todas esas. En un estudio de la Clínica Mayo, esto no es de nuestro instituto, sino de la Clínica Mayo, se buscaron una serie de mutaciones en leucemia mielomonocítica crónica que no se ven con las técnicas citogenéticas, y fíjese lo que se encontró. Las más comunes son mutaciones en este gen, en este gen, en este gen, en este gen, menos comunes. Quiero que note otra cosa. Fíjese, de estos pacientes que ellos estudiaron, 175 pacientes, en 10 no encontraron ninguna mutación de estos genes, pero es que hay otros. En 22 encontraron una mutación, pero por ejemplo, en 53 pacientes encontraron 3 mutaciones. En 9 pacientes encontraron 5 mutaciones. Por eso, si usted suma estos porcentajes, hacen más de 100, porque más de una mutación puede estar presente en un paciente con este tipo de leucemia. Y eso es importante porque quiero que vea usted que, a diferencia de la leucemia granulocítica crónica clásica, es una entidad molecularmente sumamente heterogénea, que puede tener muy distintos tipos de mutaciones, y estas en particular prácticamente ninguna se detecta por estudio citogenético. Así que estos pacientes pueden tener un estudio citogenético normal, no siempre, porque pueden tener otros problemas, pero este tipo de estudios se tiene que hacer por estudio molecular. Ahora, aquí estudiaron estos genes, no todos, habría que estudiar todos. Vamos a esta que es la más común de las neoplasias, leucemia mielomonocítica crónica, de las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas. Entonces el paciente tiene típicamente monocitosis, neutrofilia, anemia, plaquetopenia. Por eso mieloproliferativa, mielodisplásica. Aunque fíjese qué cosa tan interesante, puedo tener neutrófilos morfológicamente displásicos, monocitos morfológicamente displásicos, y sin embargo, que no se mueran prematuramente. Acuérdese, la displasia, como la he mencionado desde el punto de vista morfológico, no siempre está correlacionada con la displasia funcional, es decir, la muerte prematura. Veamos una biometría de un paciente con leucemia mielomonocítica crónica. Por ejemplo, en este caso, tenemos anemia. Vamos a empezar por aquí, fíjese, anemia. Aquí, anemia. Tenemos trombocitopenia, 22,000 plaquetas, trombocitopenia.
Pero tenemos una cuenta total de 27,000 leucocitos, que no significa nada, pero vamos a la diferencial, 11,000 neutrófilos. Desde luego esto es lo que dice el aparato, no siempre es exacto, pero 11,000 neutrófilos. Entonces hay neutrofilia. Y monocitosis, vamos a ver, tenemos 7,200 monocitos. Uno de los criterios para pensar en una leucemia mielomonocítica crónica es tener neutrofilia y una monocitosis de más de 1,000, pero que sea permanente, porque en un paciente que tiene una infección por piógenos en recuperación puede haber neutrofilia y monocitosis. Esto puede ser reactivo. Note, sin embargo, que aquí hay ligero aumento de basófilos, es un dato importante, mínimo aumento de eosinófilos, pero sobre todo anemia y trombocitopenia. Y note que la anemia es macrocítica hipocrómica muy comúnmente. Y muy comúnmente, de una vez se lo adelanto, en estos pacientes encontramos sideroblastos patológicos y cuerpos de Pappenheimer en la sangre, cambios sideroblásticos. Veamos otro caso, este tiene 79,000 leucocitos totales, anemia, trombocitopenia, 53,000 neutrófilos, neutrofilia, 14,000 monocitos, monocitosis, ligero aumento de eosinófilos, en este caso, aumento de basófilos, porque pueden estar involucradas otras líneas, no nada más los neutrófilos. Y veamos los frotis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? En una biometría que generalmente tiene anemia y trombocitopenia, a veces nada más trombocitopenia, a veces nada más anemia, a veces al mero inicio ninguna de las dos, cuando apenas está iniciando la leucemia. Pero a medida que esto se va estableciendo, y es una enfermedad de adultos, usted empieza a encontrar muchos neutrófilos, y fíjese cómo típicamente en este caso no tenemos lobulación nuclear. Todos estos son neutrófilos y ninguno está lobulado. Este núcleo es casi redondo, pseudopelger, fíjese. Alguien diría, tiene muchas bandas. Pues sí, lo que pasa es que es un defecto para lobularse de los neutrófilos. Pseudopelger es una de las cosas que puede haber aquí. Y después, mire usted la cantidad de monocitos. Todos estos son monocitos, que en este caso son morfológicamente más o menos normales. Después le enseñaré algunos que son displásicos. Ver la displasia de monocitos y neutrófilos es un reto, y hay que ver muchos frotis normales y muchos frotis de pacientes con esta enfermedad para empezar a detectarla. Pero por lo pronto aquí lo que vemos es una falta total de lobulación y con unos núcleos totalmente displásicos como este. No todos. Pero vea, por ejemplo, este caso. Este monocito parece más o menos normal, pero este tiene un núcleo demasiado largo. Este tiene un núcleo trífido. Estos dos monocitos son claramente displásicos. Y los neutrófilos, fíjese usted en estos apéndices nucleares múltiples, falta de gránulos y estas partecitas basófilas que son inclusiones MH similares a las de la enfermedad de May-Heglin. Un núcleo irregular. Vea usted este punto. El filamento que une los lóbulos como que se parte en dos y tiene una zona clara en el centro. Hay que aprender a ver eso. Eso es bastante común en estas enfermedades. Apéndices nucleares múltiples. Estas zonas de unión pequeñitas, anormales. Leucemia mielo monocítica crónica. El mielo se refiere a la neutrofilia. Veamos otro caso. Monocitos. Pero fíjese en este neutrófilo, fíjese en el núcleo, la hipercondensación de la cromatina, este apéndice nuclear anormal. Estos apéndices nucleares, no lobulación, hipercondensación de la cromatina. Este tipo de cambios es lo que sugiere, sobre todo si esto es crónico en un paciente adulto, que no tiene ningún dato de infección, que esto es un proceso proliferativo, sobre todo si se asocia con anemia y trombocitopenia, que no siempre existe. Esto podría ser una banda, excepto por este chipotito que tiene aquí en el núcleo, pero este núcleo es completamente anormal y displásico. Neutrófilos displásicos, un poco de hipercondensación de la cromatina y monocitos más o menos morfológicamente normales. Cada foto es de un caso diferente. A veces las células son tan anormales que no se pueden distinguir claramente de una u otra línea. La tinción de esterasas dobles, alfa-naftilacetato esterasa para monocitos y cloroacetato esterasa para neutrófilos, nos ayuda. Aunque el monocito puede tener también cloroacetato esterasa. No lo dicen los libros, pero puede tenerlo. Pero poquito. Monocito, 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 neutrófilos displásicos. Esta imagen ya se la había enseñado, se la enseño a más aumento.
Aquí, por ejemplo, tenemos 4 monocitos de apariencia normal. Hay que buscar en todo el campo, acuérdese, entre 500 y 1000 células para tener una buena diferencial. Pero fíjese, por ejemplo, en esta célula de la línea neutrofílica con un núcleo completamente anormal, sin lobulación, con estos apéndices nucleares. Y estos monocitos, que no siempre se encuentran, pero que son muy característicos, con grumos muy gruesos de cromatina, separados por estos espacios claros. Dicen aquí en mi laboratorio los investigadores, cromatina craquelada, dicen, cromatina craquelada, que la vamos a ver después en otras enfermedades. Esto se puede ver en muchos casos de leucemia mielomonocítica crónica, no en todos. Aquí vemos otra vez estos grumos gruesos de cromatina, no tan claramente craquelada como la anterior, si ustedes me permiten la expresión. Monocitos y un neutrófilo displásico. Estos como prolongaciones del núcleo corresponden a zonas de hipercondensación de la cromatina y no son normales. Pero hay que aprender a verlo, hay que ver muchas células normales antes de aprender a ver. Fíjese, por ejemplo, aquí tengo un monocito con una cromatina más o menos normal y compare usted con la cromatina de estos dos, sobre todo en este, se ven estos grumos de cromatina separados por 8 espacios claros. Esta es una cromatina más o menos normal en un monocito, que también es neoplásico, pero aquí ve usted esta condensación. Desde luego, si usted no tiene un buen microscopio, si las células no están bien extendidas, si la tinción no está bien hecha, es imposible de ver. Este neutrófilo es anormal, tiene estas protrusiones del núcleo por hipercondensación de la cromatina, esta unión entre los lóbulos nucleares anormal, este apéndice nuclear, pero desde luego son alteraciones muy sutiles. Aquí vemos otra vez monocitos con hipercondensación de la cromatina y estas zonas claras intermedias, más notable en este, pero también en este y en este. O, en este caso, al contrario, la cromatina no es gruesa, pero el núcleo es extremadamente largo, e incluso aquí se puede ver un poco de transparencia, casi podríamos decir que es un promonocito, excepto porque la cromatina no es tan delicada como la del promonocito. Pero si alguien le dice promonocito, yo no tengo ningún problema, pero ciertamente el núcleo es muy anormal y largo. Aquí, por ejemplo, hay un poco de hipercondensación de la cromatina, pero hay muchas inclusiones basófilas que corresponden al equivalente de las inclusiones MH de la enfermedad de May-Heglin. Y esta me interesa que usted la vea, querido doctor, porque aquí vemos un promonocito de una leucemia monoblástica con maduración, la así llamada M5B, un monocito totalmente normal. Quiero que vea la cromatina y compare la cromatina de este monocito normal con este. Es la cromatina craquelada de la que decíamos. Todas las demás, excepto estas dos, son leucemias mielomonocíticas crónicas. Si usted compara este con este, lo que es anormal es esta prolongación del núcleo. Si usted compara este con este, lo que es anormal es este apéndice nuclear en forma de raqueta, que lo podemos ver en monocitos y en neutrófilos, en estas enfermedades, y otras más, pero en estas son particularmente interesantes. Si usted compara con esta, aquí el núcleo es más largo, como si fuera una banda, diferente de este. Si usted compara con este, aquí hay hipercondensación de la cromatina, pero obviamente los cambios son muy sutiles y aquí tenemos un núcleo trífido. Dese un momento para comparar este, olvidémonos por un momento de este, con todos los demás que usted está viendo ahí. Se dará cuenta que no es tan fácil ver los cambios displásticos. Por ejemplo, cambios displásticos muy obvios este. Los otros no tanto. Neutrófilos, por ejemplo, pseudopelger, núcleo lobulado de manera simétrica, pero además aquí como con ruptura de la zona de unión entre este lóbulo nuclear y esto, en esta parte de aquí. Fíjese aquí cómo se ve. Hipercondensación de la cromatina y esta zona de unión doble con este puente. Esto es totalmente anormal. Lo mismo estos apéndices nucleares. Lo mismo pasa aquí, fíjese usted, con un núcleo más o menos simétrico y apéndices nucleares pequeñitos. Son células displásicas.
No tanto como estas. Aquí prácticamente no vemos gránulos, hay ausencia de gránulos, hay inclusiones MH y un citoplasma todavía basófilo, lo cual es completamente anormal para esta etapa de maduración. Y este núcleo tampoco es normal. Prácticamente es un núcleo en el que hay un circuito completo, un núcleo en dona. Y aquí con estos apéndices nucleares. Cuando vemos células como estas, la displasia es muy clara. No siempre es así. Pero noten lo interesante, aquí estamos viendo células displásicas, pero que no se mueren. De tal manera que tenemos neutrofilia y monocitos. Aquí un monocito más o menos normal, pero este neutrófilo con múltiples apéndices nucleares y un núcleo continuo en dona. Y esta inclusión basófila en el citoplasma. O fíjese, por ejemplo, en este con múltiples apéndices nucleares. Hipercondensación de la cromatina que protruye en la periferia de la envoltura nuclear. Parecido al anterior, apéndices nucleares y estos grumos gruesos de cromatina que protruyen en esta zona de aquí. Fíjese usted esto. Esto se ve, por ejemplo, en el Pelger hereditario, el Pelger-Hewitt hereditario. Lo mismo se ve como una serie de nodulitos más apéndices nucleares. Hemos tenido pacientes, me acuerdo de un paciente que tenía estos cambios, lo vieron, estaba en Alemania de paseo y empezó a tener síntomas y dijeron, es una neutrofilia y monocitosis reactiva porque ya la gente no ve al microscopio con este detalle que yo le estoy mostrando. Aquí, por ejemplo, los gránulos secundarios están limitados. Aquí no vemos gránulos neutrófilos, inclusiones MH, apéndices nucleares. Fíjese en este núcleo totalmente anormal, no gránulos. Estos amarillitos son los gránulos secundarios, inclusiones MH. Un neutrófilo en apoptosis, el núcleo se está fragmentando. Otro con inclusiones MH y estos apéndices delgados. Bueno, pues estos detalles son importantes, doctores. La gente se va ahora solo con lo molecular, pero recuerde que la morfología es la expresión de miles de genes, no de uno. Inclusiones MH. Y estas mismas células que ya le había enseñado se las muestro a más aumento para que vea usted la hipercondensación de la cromatina, los apéndices nucleares múltiples, las protrusiones en la periferia de la envoltura nuclear. Aquí se ven muy claras. Bueno, pues esto es lo que permite hacer el diagnóstico y distinguir de procesos reactivos. Si usted hace una distinción para peroxidasa, los neutrófilos pueden tener una peroxidasa normal o no, pueden tener muy poca o nada, o disminuida, o incluso formando gránulos gigantes como la enfermedad hereditaria de Wegesch-Sheide-Higashi. Y curiosamente, y se lo comento, no he puesto aquí una fotografía, pero los monocitos pueden tener aumento de peroxidasa, en muchos casos. Sigamos viendo morfología, un monocito con un núcleo aparentemente muy largo y un neutrófilo, y quiero que se fijen estos filamentos, cómo llega aquí, se bifurca y tiene una zona clara en el centro. Supongo que a la gente que hace secuenciación molecular o este tipo de estudios esto le parecerá ridículo, sin embargo, esto permite hacer el diagnóstico en muchos casos. Estos son cambios displásicos obvios. Y aquí tiene usted una panorámica con varios de los que les he mostrado, véalo por favor con calma. Entonces, los neutrófilos pueden ser normales, pueden ser displásicos, los monocitos pueden ser normales o ser displásicos, o solo algunos de ellos, de estas células, ser normales y otras ser displásicas. Hay toda una combinación. Y quiero insistir en el hecho de que aunque sean morfológicamente displásicas, no hay displasia funcional en estas líneas, por lo tanto hay neutrofilia y monocitos casi siempre. Hay pacientes con lo que he llamado la forma mielodisplásica de leucemia mielomonocítica crónica, en los que puede haber neutropenia, pero casi siempre hay monocitosis. No voy a meter con eso porque es muy raro. La mayor parte de las leucemias mielomonocíticas crónicas son como lo que le he mostrado. Ahora bien, una cosa que siempre hay que buscar, como ya se lo platiqué en las leucemias eosinofílicas o neutrofílicas crónicas, es la presencia de blastos. Porque si usted ve un blasto, esa neutrofilia y monocitosis en que las células no parecen muy displásicas, es muy probable que esto sea un proceso leucémico. Y estoy hablando de un blasto en la sangre.
En la médula es normal tener un pequeño porcentaje de blastos. Pero si usted encuentra un blasto en la sangre, este proceso probablemente es neoplásico. Le vuelvo a mostrar a usted la tinción doble de esterasas, cloroacetato para neutrófilos, alfa-naftilacetato esterasa para monocitos, simplemente para recordar que esta nos es útil para ver los porcentajes de cada uno de ellos. Ahora bien, hemos dicho que hay cambios displásicos en la serie roja, en la serie megacariocítica, ahí sí con cambios de apoptosis prematura. Bueno, en muchos casos, en la leucemia mielomonocítica crónica, tenemos macrocitosis y algo de hipocromía y anemia. Puede o no haber sideroblastos patológicos, pero en nuestra experiencia, los sideroblastos patológicos en estos casos son muy comunes, a veces no muy abundantes, a veces sí. Veamos, por ejemplo, este caso, tiene anemia, un volumen globular medio muy alto, un poquitito de hipocromia nada más visible aquí. Este paciente no tiene trombocitopenia. Recuerde que le he dicho que la displasia funcional puede estar presente en la serie roja, en la serie megacariocítica, generalmente en ambas, pero no por fuerza. Aquí, por ejemplo, solamente había anemia, una mielomonocítica crónica que apenas estaba iniciando. Era muy inicial. Pero miren la médula ósea. Un eritroblasto binucleado y lleno de mitocondrias llenas de hierro. Tinción de Pearce. Sideroblastos patológicos. Sideroblastos patológicos y en la sangre cuerpos de Pappenheimer. ¿Qué es el cuerpo de Pappenheimer? Un autofagosoma, las mitocondrias llenas de hierro junto con ribosomas son autofagocitados. Es parcialmente degradado el contenido, pero lo que queda es hierro y RNA ribosomal. El RNA ribosomal se tiñe azul con la tinción de Wright y el hierro se tiñe azul con la tinción de Pearce. Se llaman cuerpos de Pappenheimer. Es lo que resta de la autofagocitosis de organelos en el eritroblasto, organelos dañados por el hierro, básicamente mitocondrias y ribosomas. Bueno, y aquí ve usted una leucemia mielomonocítica crónica, cuerpos de Pappenheimer, tinción de Wright, punteado basófilo, entre comillas, focalizado y positivo con la técnica para hierro noémico de Pearce, que también se llama azul de Prusia. Bueno, y estos pacientes pueden tener mutación en SF3B1, pero fíjese qué interesante. En la OMS piensan que esta mutación y sideroblastos patológicos es igual, no, porque puede usted tener sideroblastos patológicos con otro tipo de mutaciones que no sean estas. Fíjese, por ejemplo, qué es lo que pasa aquí en el estudio de la Clínica Mayo. El 6% de estos pacientes tienen mutación en SF3B1 y sin embargo nosotros encontramos sideroblastos patológicos como en el 70-80% de los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica. Así que hay otras mutaciones que pueden dar origen a sideroblastos patológicos. Otro punto fascinante en estos casos, fíjese. Pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, bueno, pues tiene eso, neutrofilia, monocitos. Ya vimos que a veces un poco de eosinofilia y basofilia, típicamente anemia y trombocitopenia. Pero la cosa es la siguiente, el neutrófilo segmentado es una célula terminal, ya no puede madurar más, pero el monocito no. Y les he comentado a ustedes que en mi opinión hay varios tipos de monocitos. Los monocitos sanguíneos son morfológicamente heterogéneos, citofluorométricamente heterogéneos, pero además hay una cosa interesante, y esto es parte de la historia nada más. Estos monocitos cuando salen al tejido, típicamente nos dicen los libros, se convierten en macrófagos. Yo creo que hay un subtipo de monocitos que cuando salen al tejido se convierten en células de Langerhans y sus derivados, que esto es lo que llamamos células dendríticas presentadoras de antígeno. Yo creo que hay un subtipo de monocitos que cuando sale al tejido se convierte en célula dendrítica plasmocitoide. No confundir con las células dendríticas presentadoras de antígeno. Las células dendríticas plasmocitoides son células que producen alfa-interferón, sobre todo en respuesta a infecciones virales. Yo creo que hay un subtipo de monocitos que al salir al tejido se convierten en osteoclastos. Y no son los mismos monocitos, son primos hermanos, pero no son exactamente los mismos. Derivan probablemente de una célula común, pero se van diferenciando. Bueno, pues fíjese qué cosa tan interesante. Uno pensaría que si un paciente con leucemia mielomonocítica crónica tiene esta monocitosis, estos monocitos podrían salir al tejido y convertirse en macrófagos.
En un momento vamos a ver esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Aquí hay dos cosas que quiero decir. Aparte de que esto se puede convertir en macrófagos, y lo voy a ver más tarde, quiero insistir que además podemos tener displasia de megacariocitos. Fíjense en este caso, por ejemplo. Paciente tiene anemia, tiene plaquetopenia. Tiene neutrofilia, 24,000 neutrófilos y tiene 3,000 monocitos. Okay. De esos monocitos, es de los que estoy hablando que pueden salir al tejido a convertirse en diferentes estirpes celulares. Sin embargo, antes de ver eso, vamos a centrarnos en la parte de las plaquetas. Y fíjese la médula ósea de un paciente con leucemia mielomonocítica crónica. Estas células de núcleo redondo completamente displásicas son monocitos. Aquí hay displasia funcional, el paciente tenía plaquetopenia, pero hay displasia morfológica bien clara también. Además, este paciente en particular, como en varios de ellos, podía tener cierto aumento de eosinófilos, pero vamos a centrarnos en estas células, células displásicas. Fíjese, por ejemplo, en este monocito, le he enseñado, por ejemplo, en la mielodisplasia 5Q-, la así llamada por la OMS, células idénticas a esto, pero esto es una leucemia mielomonocítica crónica. Entonces hay monocitos morfológicamente displásicos, igual que los sideroblastos patológicos, que son un dato de displasia que le acabo de mencionar. Otro caso de una leucemia mielomonocítica crónica, ve usted un monocito con un núcleo sin globulación. Por eso mieloproliferativa, mielodisplásica. Y entonces resulta que usted ve un montón de monocitos en la médula, que es el concepto funcional de displasia funcional. Puede haber muchos megacariocitos, muchos eritroblastos y sin embargo tener trombocitopenia y tener anemia. Entonces, muchos megacariocitos. Veamos un corte histológico de médula ósea de paciente con leucemia mielomonocítica crónica. Cuando usted ve el corte, primero ve aumento de celularidad, pero hay de todo. Fíjese, estos son eritroblastos. ¿Se acuerda que decíamos que la parte que llamamos funcional de la mielodisplasia, en la médula hay muchos eritroblastos, pero se mueren prematuramente? ¿Y cómo sabemos? Porque si usted va a la sangre, encuentra bajos los reticulocitos y encuentra anemia. Entonces, fíjese, tenemos un montón de eritroblastos teñidos con anticuerpos antiglicoforina. Morfológicamente se ven casi normales, algunos con un núcleo medio irregular, pero hay muchos eritroblastos y sin embargo el paciente tiene anemia. Tinción de anti-CD42, que es una glicoproteína plaquetaria, muchísimos megacariocitos, pero con núcleo poco lobulado, muchos, y sin embargo el paciente en la sangre, trombocitopenia. Es el concepto funcional de la displasia. Las células proliferan, pero se mueren prematuramente, igual que vimos en las neoplasias mielodisplásicas. Usted puede tener un montón de eritroblastos o de megacariocitos, pero son anormales, frecuentemente, morfológicamente y funcionalmente, a veces nada más funcionalmente, pero el hecho es que se mueren y en la sangre periférica usted tiene citopenias. Quiero que note una cosa, las células están proliferando en la médula. ¿Se acuerda cuando hablábamos del concepto de neoplasia mieloproliferativa? Pues todas son mieloproliferativas, todas las que hemos visto son mieloproliferativas. No hay neoplasias que no sean proliferativas. Por eso es mejor decir neoplasias crónicas con maduración que mieloproliferativas. Bueno, si las células se mueren en la médula puede haber algo de fibrosis. En este caso había mínima fibrosis. Estas son las fibras reticulares. Estas son las células adiposas que también producen estas fibras reticulares, que son fibras colágenas muy delgaditas, que para verse bien las tenemos que impregnar con técnicas de plata. Bueno, puede haber fibrosis, a veces mucho más. Fíjese, en la médula hay una gran proliferación de neutrófilos, que aquí están teñidos con CD15, que hay un megacariocito, y también de monocitos, que pueden no ser tantos, que aquí están teñidos con CD14. Todas las células que usted ve ahí son monocitos. Bueno, pero lo que quiero que note es que tenemos neutrófilos, tenemos monocitos, sí, pero también muchos megacariocitos y muchos eritroblastos. Y en la sangre usted tiene neutrofilia y monocitosis, pero tiene anemia y trombocitopenia. Esto es para complementar los esquemas que hemos visto de la enfermedad. O sea, en la médula usted tiene precursores de neutrófilos y neutrófilos, tiene monocitos, tiene megacariocitos y tiene eritroblastos, sí, pero en la sangre no.
porque estos se mueren. Estos pueden tener displasia morfológica, pero no se mueren. Estos tienen displasia morfológica frecuentemente y también muerte prematura. Estos son los conceptos que desafortunadamente no se entienden a nivel universal. Por eso lo estamos enseñando aquí para que usted los difunda. Bueno, pero acuérdense que decíamos entonces que entre otras cosas, estos monocitos, que no son una población única, pueden madurar hasta macrófagos en el tejido. Y es muy interesante que en las leucemias mielomonocíticas crónicas o mielomonoblásticas o monoblásticas, frecuentemente el paciente tiene infiltración en las mucosas y en los tejidos como la piel. Por ejemplo, no puede suceder esto, no puede ser que estos monocitos maduren hacia macrófagos en el tejido, generalmente no en la sangre, pero sí en el tejido, claro. Entonces fíjese, por ejemplo, en esta fotografía en la que estamos viendo del lado izquierdo un hígado normal, estos son los hepatocitos. Las células que se tienen de café son macrófagos normales ahí, las células de Kupffer que están en los sinusoides, en los vasos sanguíneos microscópicos del hígado, y sin embargo vea del lado derecho con la misma tinción, aunque aquí está en color rojo, pero es lo mismo, las células de Kupffer. Macrófagos normales, macrófagos en la leucemia mielomonocítica. En este caso una leucemia mielomonocítica juvenil, pero es más o menos lo mismo. El patrón de maduración es idéntico. Es decir, las células pueden salir al tejido. Estos pacientes frecuentemente tienen esplenomegalia, hepatomegalia, y si usted hace un corte histológico de estos órganos, lo que va a ver es esto. Infiltración por esos mismos monocitos que estaban en la sangre, que en el tejido han madurado hacia macrófagos. Ahora, fíjese, en la piel, es un paciente con leucemia mielomonocítica crónica y de pronto empezó a tener estas lesiones. Y cuando usted hace cortes de estas lesiones, querido doctor, querida doctora, es sumamente interesante, porque a veces lo que encuentra en los cortes histológicos el patólogo es esto, cúmulos de macrófagos. Estos son macrófagos multinucleados, el macrófago es una célula que puede tener múltiples núcleos, que se llaman células de Tutón, ahorita eso no importa, pero lo que pueden encontrar es un tumor de macrófagos, por decirlo de alguna manera. Este es la epidermis. Y estos son los macrófagos que están proliferando en un paciente con leucemia mielomonocítica crónica. Pero lo fascinante del asunto es que a veces usted encuentra esa infiltración cutánea y lo que encuentra ahí son células de Langerhans, sugiriendo que entonces está usted frente a una leucemia mielomonocítica crónica, pero los monocitos no son de la línea de los macrófagos, sino de la célula de Langerhans, sugiriendo que hay varias familias de monocitos. Y entonces usted se va al tejido y lo que ve son estas células de núcleo sumamente irregular, que son células de Langerhans, que además se pueden teñir para diferenciarlas de los macrófagos. Por ejemplo, las células de Langerhans tienen una proteína que se llama langerina y otra que se llama S100, que los macrófagos típicos no tienen. Y más aún, a veces encuentra usted esas lesiones cutáneas y lo que encuentra son estas células dendríticas plasmocitoides, que ahora la gente está acostumbrada a decir células dendríticas a secas. No, hay células dendríticas plasmocitoides que son primas hermanas, pero diferentes de las células dendríticas presentadoras de antígeno. Y entonces usted puede ver infiltración por células dendríticas plasmocitoides, que no tiene nada que ver con las células plasmáticas. Estas células dendríticas plasmocitoides se tiñen con este anticuerpo CD123. En este caso, hicimos una tinción doble. En azul está el CD38, que se tiñe las células plasmáticas, las que producen anticuerpos, que no tienen nada que ver con estas. Estas se llaman plasmocitoides simplemente porque tienen un núcleo excéntrico y abundante citoplasma. Pero bueno, a lo que voy es que usted tiene leucemias mielomonocíticas crónicas, que ya vimos que son muy heterogéneas, y yo creo que a veces los monocitos son de la línea de los macrófagos, y a veces son de la línea de las células de Langerhans, y a veces son de la línea de las células dendríticas plasmocitoides. ¿Siempre tenemos infiltración en la piel? No. Pero cuando hay, lo interesante es esto. Y este es uno de los puntos que sugiere que tenemos diferentes tipos de monocitos. La verdad es que no sabemos nada. Vamos a ver qué pasa en los siguientes años. Bueno, solo una última palabra. No voy a hablar de esta enfermedad que es fascinante y muy compleja. Solamente quiero comentar que la leucemia mielomonocítica juvenil que la Organización Mundial de la Salud sacó de las mieloproliferativas mielodisplásicas, y le puse yo ahí,
por razones misteriosas para mí, es que de veras son misteriosas, no puedo entenderlo, porque tienen exactamente el patrón de maduración. Lo que pasa es que este concepto de patrones de maduración no lo tiene la Organización Mundial de la Salud. Entonces se basan en otras cosas. Por ejemplo, que aquí puede haber algunos otros tipos de mutaciones que veremos en un momento, también pueden existir en la leucemia mielomonocítica crónica. Pero ¿qué tienen estos pacientes? Típicamente anemia, trombocitopenia, neutrofilia y monocitosis. Es exactamente lo mismo. Alguien podría decir, pero es que a lo mejor no tienen cambios displásicos. No, sí tienen cambios displásicos en todas estas líneas, se lo voy a mostrar. Muy brevemente, porque la clase no es de esto. Pero fíjese una biometría de un paciente con leucemia mielomonocítica juvenil. Hemoglobina baja, plaquetas bajas, neutrófilos altos, monocitos altos. Ahí están los neutrófilos y los monocitos. Es una leucemia mielomonocítica juvenil. ¿Cuál es la diferencia? Si yo a un hematólogo experto le pusiera un frotis de una mielomonocítica juvenil y una leucemia mielomonocítica crónica, no podría diferenciarlo. Pero aquí la diferencia es la edad. Estos pacientes son niños de menos de 4 años, tienen notable infiltración a los tejidos, frecuentemente mueren por falla orgánica, falla pulmonar, falla renal por infiltración a los tejidos, por estas células que ya vimos que maduran hacia macrófagos, lo que hemos demostrado en algunos casos de leucemia mielomonocítica juvenil, pero muy probablemente lo que tienen son mutaciones de línea germinal, mutaciones de proteínas que hacen que las células proliferen. Ahorita no nos metamos en más cosas. A veces he leído que no hay cambios displásicos, he leído en varios libros, en los pacientes con leucemia mielomonocítica juvenil. Le puedo enseñar cientos de fotos, pero solamente le voy a enseñar estas. Neutrófilos de pacientes con leucemia mielomonocítica juvenil, ¿se acuerda de esta alteración que le había yo mostrado? Son neutrófilos enormes, con núcleos muy grandes, anormales. Fíjense el monocito, un monocito con un núcleo lobulado con esta misma alteración, curiosamente. Este monocito con un núcleo larguísimo, con inclusiones tipo enfermedad de May-Hegling. Es decir, ¿por qué la OMS dice que ya no es mieloproliferativa, mielodisplásica, sino mieloproliferativa? No lo sé. El problema es que todo el mundo, y de verdad con mucho respeto, como si fuera una manada de borregos descerebrados, dicen lo que dice la OMS. Pues ya lo dijo la OMS y todo el mundo lo repite sin preguntarse realmente si esto es cierto. No es cierto. Es una neoplasia clásicamente mieloproliferativa, mielodisplásica, y tiene una serie de mutaciones que pueden estar presentes también en la leucemia mielomonocítica crónica, por lo menos algunas de ellas, como le voy a mostrar. Sobre todo en KRAS, en NRAS, neurofibromina, el gen que da origen a la neurofibromatosis. Los pacientes tienen neurofibromatosis, generalmente son niños. Algunos tienen síndrome de Noonan. No voy a meter en todos los detalles, pero eso es una mutación heredada en este gen, PTPN11. Y esto es una de las cosas que tenemos que buscar en los pacientes con leucemia mielomonocítica juvenil. Nos han llegado pacientes en los que no se había reconocido, por ejemplo, y tenían enfermedad de neurofibromatosis de von Recklinghausen o tenían síndrome de Noonan. Hay que buscar clínicamente los datos, se los platico muy brevemente en uno de los casos. Por ejemplo, monosomía 7 es algo que frecuentemente tienen estos pacientes, además de esas mutaciones, no siempre. O mutaciones en una serie de proteínas que cuando fallan, y no me voy a meter en los detalles, esto es fascinante, pero es para otras clases, cuando fallan hacen que las células, sobre todo en línea monocítica y neutrofílica, pero también de las otras líneas, proliferen, solo que en otras líneas, como meacariocítica y eritroblástica, tienen muerte prematura. Mutaciones en neurofibromina, que es esta proteína, no me voy a meter por qué. Pacientes que tienen neurofibromatosis de von Recklinghausen. Mutaciones en PTPN11, que es esta proteína. Los pacientes que tienen esto como un defecto hereditario tienen síndrome de Noonan. Mutaciones en KRAS y en NRAS, que es esta molécula de aquí. Mutaciones en CBL, que es esta molécula de aquí. Ojalá en algún momento tengamos tiempo para platicar sobre esto, porque esto se conoce con detalle perfecto. Solamente lo estoy describiendo en este momento. Se lo estoy describiendo porque en leucemia mielomonocítica crónica, en el grupo de la Clínica Mayo, este grupo también estudiado, tenemos mutaciones en CBL, en NRAS y en PTPN11 también. A lo que voy, lo único que estoy queriendo decir en este momento, no le estoy queriendo enseñar la biología molecular de esta enfermedad ni todos los datos, lo que estoy diciendo es que el haberlo sacado del grupo de las mieloproliferativas mielodisplásicas
es un error de la OMS. Estoy tratando de argumentar por qué nosotros en la clasificación estamos poniendo otras enfermedades que la OMS no pone. Y en este caso estoy hablando de esto. Por ejemplo, es uno de nuestros pacientes, y esto que ve usted aquí son manchas café con leche, son proliferaciones benignas de melanocitos, que aparte de los neurofibromas, que son proliferaciones benignas de células de Schwann, que suceden en estos pacientes, nos pueden dar pistas sobre el diagnóstico. Es un paciente que tenía leucemia mielomonocítica crónica, habían pensado que tenía una leucemia aguda, ¿no? Era una mielomonocítica crónica juvenil, y cuando le indicamos a los médicos que vieran si tenía estas alteraciones, nos dijeron, pues sí tiene. Entonces tiene neurofibromatosis de von Recklinghausen. Aquí ve usted una foto de un neurofibroma, es un nervio normal, y todo esto son las proliferaciones de células Schwann, que son parte de las células del nervio. Este es el neurofibroma, lo que está alrededor. Se lo muestro simplemente para que vea que los pacientes con neurofibromatosis tienen posiblemente 200 veces más leucemia mielomonocítica juvenil que las personas que no tienen neurofibromatosis. Por eso son datos que tenemos que ver. Un blasto, que inmediatamente nos hace pensar que es una cosa leucémica, aunque la mayor parte de las células son maduras, un neutrófilo displásico, un monocito displásico, fíjese la lobulación del núcleo, en un paciente con leucemia mielomonocítica juvenil. ¿Qué estoy queriendo decir? De verdad, siempre he tratado toda mi vida de ser ordenado, de atender a la autoridad, pero tengo que decir que la nueva clasificación de la OMS en muchos sentidos deja mucho que desear. La información que nos da es buena, pero la forma de clasificar, la jerarquía de la clasificación en prácticamente todo, la parte de neoplasias mieloides, en mi opinión, está equivocada. Por eso le he dado a usted una nueva clasificación, que sería entonces, en el caso de las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas, leucemia mielomonocítica crónica, que esta sí la reconoce la OMS, leucemia mielomonocítica crónica de la línea eosinofílica, que la OMS la reconoce, pero la mete en otro lado, neoplasia mieloproliferativa de mielodisplásica con neutrofilia, estamos de acuerdo, leucemia mielomonocítica juvenil, que no veo ningún argumento por ningún lado para clasificarla dentro de las crónicas con maduración, que la OMS llama mieloproliferativas. Mieloproliferativa, mielodisplásica con sideroblasto y trombocitosis, totalmente de acuerdo. Mielofibrosis primaria, que la OMS de verdad tiene que ponerse a estudiar y a reconsiderar por qué está en el grupo de las mieloproliferativas. Esto que es muy, muy raro, no hay mucha experiencia, pero que yo creo que hay que ver dos formas de eosinofílica crónica. La que no tiene por lo menos displasia funcional en otras líneas, y la que sí la tiene, y entonces los pacientes tienen anemia y trombocitopenia, y eso es importante. Y desde luego la OMS tiene que reconsiderar separar las diferentes formas de proliferaciones mastocíticas en los grupos que corresponden: leucemias agudas, crónicas, mieloproliferativas, mielodisplásicas, en fin. Y aquellas mastocitosis que no derivan de la célula tronco hematopoyética, sino de precursores de la línea mastocítica independientes que se encuentran en los tejidos. Bueno, esa es toda una historia, y con esto terminamos este módulo del diplomado. En el próximo vamos a ver neoplasias linfoides.